SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a viernes, frío viernes, y además una semana que termina con alto voltaje político, judicial y periodístico. Así que vamos a empezar el análisis de un abierto que va a ser prácticamente monográfico sobre la sentencia que conocimos ayer a las 2 de la tarde que condena al fiscal general del Estado. Una sentencia que sabíamos que estaba deliberando el Supremo, pero no sabíamos que iba a llegar tan pronto. De hecho, yo creo que ayer, que era jueves, hacía una semana exactamente que había terminado el juicio al fiscal general del Estado con las exposiciones de la defensa y de la acusación de sus conclusiones. Bueno, pues una semana después conocemos ya el fallo, que no la sentencia, que todavía está por redactar y todavía no se ha difundido, no la conocemos, pero sí el fallo que condena al fiscal general del Estado por el caso de la filtración del correo sobre el novio de la pareja, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que vamos ya a todo ello. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. José María Lasalle, muy buenos días. Buenos días. Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días. ¿Lo queríais perder, no? Pues no os lo vais a perder. Vamos a ello, vamos a empezar con lo que sabemos, con lo que se desprende de ese fallo. Sigue con nosotros Pedro Jiménez. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Vamos a intentar eso, vamos a intentar aclarar sobre todo lo que sabemos de esa condena al fiscal general del Estado, que insisto, de momento no es mucho, porque conocemos el fallo, pero falta todavía conocer la sentencia en su integridad. Lo hemos conocido en 6 días, una deliberación, vamos a decir que rápida. Empezamos por ahí. ¿Qué sabemos de ese fallo condenatorio que inhabilita al fiscal a velocidad récord? Pues sabemos que el Supremo le condena por mayoría al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos a 2 años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros. Además, obliga a Álvaro García Ortiz a indemnizar por daños morales a Alberto González Amador con 10.000 euros y también a pagarle a su abogado. Y como decías a primera hora, Ángel, pues sabemos el qué, pero no sabemos el por qué. Conocemos el fallo, pero no conocemos los argumentos. Y esto no es habitual en el Supremo porque no suele hacer spoiler, que un spoiler que sí que es más habitual en el Tribunal Constitucional. Sabemos también que la decisión no ha sido unánime. 5 magistrados han estado a favor de la condena: el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y José Ramón Verdugo. 2 magistradas votan en contra, son Susana Polo y Ana Ferrer, las 2 mujeres que firmaron el voto particular en el caso de los ERE que avaló el Tribunal Constitucional. El Supremo quería una sentencia rápida, quería una decisión rápida porque había que zanjar cuanto antes la situación de incertidumbre en la carrera fiscal con un jefe inmerso en un procedimiento penal. Nos llegaron a decir que es como tener patatas o carne podrida en casa, que tienes que tirarlo a la basura cuanto antes. En el Supremo, entonces, no es habitual conocer primero el fallo y que después, al cabo de unos días, no sabemos cuándo, conozcamos la sentencia. No es habitual, es extraordinario. Te decía antes que en el Tribunal Constitucional sí que estamos acostumbrados. Es habitual que el Tribunal Constitucional adelante fallo y luego dé la sentencia con los votos particulares. Pero en el Tribunal Supremo no es normal, porque lo habitual es que las sentencias sean por unanimidad. También es extraordinario que se haya roto en 2 el tribunal, como ocurre en este caso, pero es que además estamos ante una sentencia de una trascendencia jurídica y política sin precedentes, Ángels. Entonces, ¿y hay alguna explicación del por qué han anunciado el fallo y después la sentencia? Hay una explicación. La primera, que querían una decisión rápida, y la segunda, que hubo un cambio en la ponencia de la sentencia, que inicialmente era para Susana Polo, que está encuadrada en ese sector progresista. Con ese cambio de ponencia, el tribunal tuvo miedo de que se filtrara el cambio de ponencia y los periodistas dedujéramos que esto era porque sentencia iba a ser condenatoria. Hemos explicado estos días, porque además es verdad que no se ha podido seguir en directo el juicio, pero se ha informado ampliamente y además hemos podido escuchar a todos los que han declarado en esa sala del Tribunal Supremo, y hay una cosa que hemos ido repitiendo al cierre del juicio, que es que no había pruebas de cargo contra el fiscal. En eso yo creo que no hay analista que no esté de acuerdo. De manera que la acusación construyó y trabajó sobre los indicios que decía que existían. Pedro, ¿cuáles son esos elementos de juicio los que
podía cogerse el Supremo para acabar haciendo lo que ha hecho, que es condenar al fiscal. Sí, una sentencia que la verdad es que a la mayoría de los periodistas que hemos seguido el juicio nos parecía imposible, ¿eh? Después de acabar las 6 jornadas, por eso que explicas tú, los 40 testigos, lo que hemos escuchado en sala, las pruebas que se han practicado, no ha habido nada nuevo que vinculara al fiscal general con el delito. Pero las acusaciones y la UCO han convencido al tribunal con su relato inculpatorio que el fiscal general tenía el dominio de la acción y que en unidad de acto puso en marcha una estrategia para, primero, filtrar el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos y después sacar una nota de prensa de desmentido que era algo así como lo que le daba la puntilla. Así lo explicaba un agente de la UCO. El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado. Es decir, él, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada y él da instrucciones. Esa nota de prensa, dijo el abogado de Alberto González Amador, puso el sello institucional al reconocimiento del delito y convirtió a su cliente en moneda política. El fiscal me ha matado, declaró el comisionista. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto. Y en ese relato había que desacreditar a los periodistas que declararon que conocieron o manejaron el correo antes de que lo tuviera García Ortiz. ¿Cómo podemos acogernos al secreto profesional? No hay que creerse a pies juntillas lo que digamos. Esta es su tesis. No hubo piedad, especialmente contra el periodista que firma la información que contaba la verdad, que fue González Amador quien propuso el pacto para no ir a juicio por delitos fiscales. Este era el periodista de la SER, Miguel Ángel Campos. Las manifestaciones de don Miguel Ángel Campos sobre su tenencia del documento antes de las 23 horas carecen de capacidad probatoria alguna. Bastaría para dejar impune cualquier revelación. No tenía autorización y la obtuve después. Así de sencillo. Ya lo tenemos. La penicilina. Veremos en la sentencia cómo los magistrados sortean estos testimonios de periodistas que declararon como testigos con obligación de decir verdad. Y ayer os escuchaba tanto a vosotros como a los expertos que estuvieron ayer en esa edición especial de Hora 25, ahora hablaremos también con alguno. Claro, una de las claves puede ser que al final el motivo del juicio no sea tanto la filtración como la nota de prensa, pero la nota de prensa no era el motivo del juicio, ¿no? La nota de prensa ha entrado y ha salido, estaba haciendo la goma durante todo el procedimiento. Es el origen del procedimiento, sí. Ángels. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite una querella por esa nota de prensa que presenta el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando el caso pasa al Tribunal Supremo, porque Álvaro García Ortiz públicamente se autoinculpa de todo lo que ocurre, como es aforado, el asunto pasa al Tribunal Supremo, la Sala de Admisiones dice que se ha superado aparentemente, y este detalle esta es la palabra, aparentemente, la actividad delictiva de esa nota de prensa, que aparentemente no revelaba información que no debiera de revelar. ¿Qué pasa? Que durante la instrucción el juez Ángel Hurtado fija el objeto del procedimiento ante las continuas preguntas por parte de las defensas. En un interrogatorio al teniente fiscal Diego Villafañe, como investigado, fija el objeto del proceso. Y Ángel Hurtado dice, estamos investigando 3 cosas. La publicación de la denuncia contra Alberto González Amador en el diario.es, estamos investigando la filtración del correo electrónico en el que admite los delitos fiscales a la cadena SER y además estoy investigando la nota de prensa. Y después, en el auto de apertura de juicio oral, es donde finalmente Ángel Hurtado dice que en unidad de acto el fiscal general del Estado filtra primero el correo electrónico y después elabora una nota de prensa de desmentido que también es delictiva. Es más, el abogado de Alberto González Amador llegó a decir que era delictiva por sí sola y eso a las defensas los volvía locas porque no sabían si tenían que defender de una cosa o de otra. Quiero recordar, ayer lo escuchamos, no sé si después lo podremos escuchar, pero ayer escuchábamos al abogado de García Ortiz como decir, mire, perdone, pero ¿de qué nos estamos defendiendo? Porque no tengo muy claro de qué nos estamos defendiendo. Y la Fiscalía en el mismo sentido, Ángels, decía, no sabemos si nos tenemos que defender o no nos tenemos que defender de la nota de prensa, pero Iñaki Ocio fue gráfico y porque además fue el último informe en el juicio y dijo, bueno, voy a dedicar unos minutos porque aquí no sabemos si tenemos que defendernos o no tenemos que defendernos de la nota de prensa, pero lo que sí que es cierto, Ángels, es que las acusaciones, conscientes de que no había un solo indicio que pudiera vincular al fiscal general con el correo electrónico, con la filtración, que era lo que todos pensábamos que habíamos ido al Tribunal Supremo a ver, pusieron todos sus esfuerzos en la nota de prensa para tratar de conseguir esta sentencia condenatoria. De todas formas, se podrían haber robado el juicio porque la nota de prensa ya asumió el fiscal que era responsabilidad suya.
Él asumió que era responsabilidad suya y la directora de comunicación reconoció que el fiscal le dictaba párrafos y que ella la transcribió. ¿Qué posibilidades, qué recorrido tiene el fiscal general para recurrir a la sentencia? ¿Dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? Pues primero al Tribunal Constitucional, para lo que hay que presentar un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo, y después ya solo le queda la jurisdicción europea. Pero es verdad que ninguno de estos recursos, Ángels, son suspensivos. La condena a 2 años de inhabilitación empezará a contar desde el momento en el que se haga pública la sentencia con el voto particular, pero es que además Álvaro García Ortiz se va a tener que enfrentar a un expediente de expulsión de la carrera fiscal, porque una de las causas que prevé el estatuto para la pérdida de condición de fiscal es precisamente que te hayan condenado por un delito doloso. Paralelamente, el Gobierno ya ha activado el proceso para relevarlo del cargo. Y mientras no está inhabilitado porque no hay sentencia redactada, está como en funciones. Me lo preguntaba Estefanía justo cuando ha llegado y digo, pues ahora mismo no lo sé. O sea, la sentencia no es oficial, o sea, él sigue siendo fiscal general del Estado hasta que no se notifique íntegramente sentencia con el voto particular. Pero bueno, estamos hablando de que a finales de mes, principios de diciembre ya tendremos. O sea, en una semana y algo. Semana y... No te vayas, Pedro, por si Aquí me quedo. Hay más dudas. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, José María Lasalle, Víctor Lapuente, sigue con nosotros Pedro Jiménez, y saludamos también a Isabel Vega. Isa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hemos hablado de cuáles son los aspectos a los que puede haberse agarrado el Supremo para dictar este fallo condenatorio. No lo sabemos todavía, insisto, porque no tenemos la sentencia, pero estamos analizando a partir de esas 2 semanas de juicio en la que se presentaron los indicios y los relatos de las partes. Hay otros elementos, Isa, de los que quiero hablar ahora, esos elementos que durante el juicio se expusieron y que sirvieron a la defensa del fiscal general del Estado para que actuaran en su descargo. Sí, porque el caso, Ángels, es que, como comentabais, no había una prueba objetiva de cargo contra el fiscal general del Estado, sino un conjunto de indicios, como que la cronología de los hechos y las circunstancias les situaban filtrando ese correo para al día siguiente hacer una nota de prensa con él. Frente a esto, 3 periodistas declararon que tenían el correo antes que García Ortiz y otros 3 señalaron que conocían también antes su contenido. Esto era lo que concluía el abogado del Estado. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla. También se le apuntaba por el borrado de su correo electrónico y se evidenció en el juicio que cerró esa cuenta 2 meses después de las entradas y registros, así que no tendría nada que ver. Igualmente estaba señalado por el borrado de su móvil. De esto, la jefa de la unidad de apoyo de la Fiscalía dijo que había cambiado de terminal una vez al año desde que llegó al puesto. Pesaba además el testimonio de Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, pero ella no presenció esa supuesta filtración. Y por último, en cuanto a la nota de prensa, la defensa incidió en que eran 2 procesos autónomos. En Fiscalía se trabajaba para dar ese comunicado y rebatir el bulo, mientras al margen la prensa trabajaba para conseguir la noticia. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Era la pregunta clave que hacía en el juicio la teniente fiscal del Supremo y la respuesta de García Ortiz. Y sobre todo esto es sobre lo que han deliberado los magistrados que ahora le acaban condenando. Pues Isa, no te vayas tampoco muy lejos tú, que quiero volver contigo porque tengo más preguntas y sobre todo por si surge alguna duda en el análisis que vamos a arrancar ahora. Primero con esa primera valoración de una sentencia que nos sorprendió a todos por el tiempo y también por el contenido. Sí, yo creo que hay enfado en media España y hay euforia en la otra, y hay mucha necesidad por parte de todos de hacer declaraciones muy expansivas y muy emocionales. Pero a mí lo que me sale más bien es la tristeza y me sale más bien optar por manifestaciones constreñidas e introspectivas. Es una situación que me apena. La persona que según la Constitución es la máxima garante de la legalidad en un país ha sido condenada con sentencia firme, y eso es triste, diría que incluso feo. Pero también es triste y feo la comunicación. Sabemos la condena pero no la sentencia, y si hay un juicio en la historia reciente de nuestra democracia en la que es imperativo conocer los argumentos de la sentencia, es este, por la relevancia del acusado, por la endeblez de las pruebas indiciarias en la filtración del correo. Pero yo insisto, desde el principio y desde que el caso escaló a juicio oral, y mucho más después de seguir el juicio y ver la contundencia de las declaraciones de periodistas, yo insisto en que la clave puede estar en la nota de prensa. Evidentemente me puedo equivocar, pero yo creo que existe la posibilidad bastante importante de que no se condene
condena al fiscal por la filtración de un delito para el cual no existen o solo existen pruebas muy indiciarias y por el contrario tenemos un desmentido muy fuerte por parte de una docena de periodistas, ¿no? Y creo que sí que se le puede condenar por haber incluido esos datos en la nota de prensa, una nota de prensa que, como has comentado, el fiscal asumió la responsabilidad en público y durante el testimonio del juicio oral, pues sabemos que la testigo que redactó la nota de prensa dijo que se la había dictado el propio fiscal. Eso es un hecho incontrovertible y yo creo que por eso es por lo que se podría haber justificado de la sentencia. Estoy especulando porque tampoco creo que el Tribunal Supremo se arriesgue a una polémica absolutamente descomunal como sería basar la sentencia en quitar la credibilidad a tantos periodistas y asumir que han mentido al ejercer su derecho al secreto profesional. Y creo además, y con esto concluyo, que el hecho de que se haya condenado al fiscal general, como dicen algunos juristas, por el artículo 417.1 que castiga la revelación de secretos oficiales y no por el punto 2 que se aplica a la revelación de secretos de un particular, que eso se aplicaría más bien a la filtración del correo, yo creo que da pie a pensar que se va a ser entrecomillado de esos correos privados de González Amador o de su abogado en la nota de prensa lo que puede justificar la condena. Pero por tanto, antes de conocer los argumentos, yo pediría tranquilidad y lo que veo es demasiado radicalismo, demasiada euforia y demasiado enfado en ambos lados del espectro ideológico. Una pregunta, voy contigo, la primera pregunta, pero si al final el eje de la sentencia es la nota, los secretos que se revelan, los datos que se revelan en esa nota, ¿no se habían revelado en la nota de la mentira que propaga Miguel Ángel Rodríguez, que ahora me salía? La investigación lo que ha salvado esa parte, esa filtración del propio Alberto González Amador diciendo que cada uno es propio, dispone de sus datos como quiere. Entonces no hay que investigar. O sea, yo puedo difundir mis datos, pero usted no. Y se centró en lo que está diciendo Víctor. O sea, el correo electrónico dice, el correo electrónico, Miguel Ángel Campos avanza la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Y la nota recoge que en ese correo Alberto González Amador admite la comisión de 2 delitos fiscales. Y las acusaciones han pegado una frase a la otra para tratar de demostrar que se estaba revelando un secreto. Lasalle. Pausa valorativa. No, sí, es una pausa consciente, porque la verdad pensábamos que el fin de semana iba a ser tranquilo, sobre todo después de ayer, 20 de noviembre, ¿no? Con todo lo que se ha especulado y reflexionado 50 años después de la muerte del dictador, y nos vemos atrapados de pronto en una reflexión que saca a la luz pues la complejidad, las tensiones y la polarización que vive nuestra democracia 50 años después de que falleciera Franco, ¿no? Yo creo que este es un dato a ponerlo sobre la mesa. Que el Tribunal Supremo haga lo que el Tribunal Constitucional ha hecho cuando todos sabemos que el órgano constitucional, entre comillas, es un órgano político, supone reconocer la praxis que ya todos admitimos, y es que el Poder Judicial está dividido en bloques políticos. Y por lo tanto hay que empezar a jugar en la reflexión con esta capa de análisis, lo cual, por otra parte, nos condiciona porque estamos tratando de abordar una interpretación de una sentencia que todavía no existe, sino que tan solo está el fallo. No tenemos la motivación jurídica y el análisis preciso. Y eso contribuye de nuevo a la polarización, contribuye a estos debates donde no tenemos realmente motivos de juicio adecuados para explicar nuestra opinión. Y este es un problema político, y es un problema político que hay que atribuirle al Tribunal Supremo por haber hecho lo que ya sabemos que hace habitualmente el Tribunal Constitucional con todo el reproche que se merece este órgano. Segunda cuestión. Como no tenemos ninguna motivación adecuada y tenemos que estar especulando, va a ser muy interesante ver la motivación jurídica que plantea el Tribunal Supremo para explicarnos la interpretación de una prueba indirecta. Que este es el tema sobre el que jurídicamente se hace pivotar todo, y espero que sea lo que sustente los votos particulares de 2 de las magistradas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, que estemos realmente ante un debate de fondo sobre la interpretación de la prueba indirecta. Es decir, que a partir de hechos indirectos donde no hay una prueba directa, en este caso que el fiscal general del Estado haya decidido
plantear la situación que tenemos entre manos, se induce con un nexo de causalidad absolutamente preciso el desenlace de la condena. Esto va a ser interesante, porque va a exigir que estos 5 magistrados del Tribunal Supremo, y particularmente el ponente, acrediten, casi me atrevería a decir, en un trabajo de Castanto Beñas o de un gran jurista de reconocido prestigio, que esto es indubitable. ¿Por qué? Porque ya hay una conflictividad política constatada de antemano, como planteaba al comienzo. A esto se añade otro factor, y es que al final el fiscal general del Estado está siendo condenado porque ha planteado una batalla informativa. En mi opinión, una batalla informativa. Planteándose una nota de prensa donde se revelan, entre comillas, hechos que por otra parte ya eran conocidos, pero que los periodistas no pueden acreditar sus fuentes, pero que ya eran conocidos, pero que la Fiscalía, como custodia de esa información, aunque fueran conocidos por los medios de comunicación, no podía revelar. Y este es el debate. Es un tema sobre aspectos procedimentales, formales y materiales que tienen que ver con la custodia de la información. Perdona, o sea, lo que estás diciendo es que no corresponde a la Fiscalía hacer el trabajo de la prensa, que es desmontar un bulo que se ha difundido previamente. En mi opinión, la Fiscalía, sí. En mi opinión, y ese es uno de los problemas, se plantea unas aclaraciones donde se citan con nombre y apellidos a alguien que, más allá de que sea quien es, no tenía por qué ver por parte de la Fiscalía ver revelados datos que tienen que ver con su privacidad. Todos sabemos que esto en el fondo da lo mismo, en el sentido de que ya los hechos eran conocidos. Pero ¿por qué la Fiscalía tiene que meterse en ese terreno? Este es el hecho. ¿Por qué tiene que entrar al barro institucional? Ya sabemos que hay un bulo, ya sabemos que hay una praxis que es absolutamente despreciable, de que está evidentemente intoxicando la información. Ya sabemos, todo eso lo sabemos. ¿Para qué entras al barro, siendo una institución como es la Fiscalía General? Y luego, que este es el otro debate de fondo. A ver, si toda esta situación se está dando, ¿por qué estás planteando una escalada de confrontación institucional que lleva finalmente, y esa es una responsabilidad en mi opinión del Gobierno, a que el fiscal general del Estado tenga que sentarse en el banquillo cuando podía haber presentado su dimisión anticipadamente? Este es el debate. ¿Qué vamos a llevar? ¿El tema hasta la jurisdicción europea? ¿Lo vamos a llevar hasta el Tribunal Constitucional? ¿Vamos a seguir planteándonos un retorcimiento argumentativo para tratar de salvar qué? ¿El honor del fiscal general del Estado? ¿El honor del Gobierno? ¿Y dónde queda la verdad de los hechos jurídicos? Esta es la cuestión, ¿no? Querías responder una cosa cuando preguntaba ¿por qué entra al barro la Fiscalía? Es interesante porque esto que plantea Lasalle se ha visto en el juicio, ¿no? O sea, no solo se trataba de desmentir un bulo, sino que también había que defenderse de la acusación de un delito. Es que el mensaje decía que ese pacto se había frenado por órdenes de arriba. Es decir, se estaba acusando... Eso es lo que realmente activa a la Fiscalía General. Se estaba acusando a la Fiscalía de prevaricar. Se estaba acusando a la Fiscalía de prevaricar. Y ahí hubo el debate que vivimos en el juicio entre Almudena Lastra y Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz era partidario de una nota de prensa y Almudena Lastra era partidaria de otra respuesta y no compartían que se dieran tantos datos en esa nota de prensa, que es al final un poco la tesis que ha comprado el tribunal para la condena, ¿no? Sin ninguna duda. Es que si realmente si realmente se está acusando de prevaricación, como sabemos que estaba a través del bulo indiciariamente planteándose, para eso están los tribunales. Se pone una querella. Para eso están los tribunales. No está la oficina de la Fiscalía para plantear una nota y un debate de comunicación. Abierto, Estefanía Molina, José María Lasalle y Víctor Lapuente en el análisis de la sentencia, del fallo, que no de la sentencia, que todavía no la conocemos, del fallo que condena a la fiscal general del Estado esos 2 años de inhabilitación, a 7.000 euros de multa y a indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros. Todavía no te habíamos escuchado a ti, Estefanía. Sí, en primer lugar, durante este juicio hemos hablado mucho de anomalías.
Para mí lo fue que el fiscal continuara en el cargo. Entiendo que había gente que era del parecer que si era absuelto, pues también tenía derecho a reincorporarse nuevamente a la Fiscalía General y por tanto ahí había duda. Pero también me parece anómalo lo que estábamos comentando y tú le decías a Pedro, claro, esta duda mía de ahora el fiscal va a seguir ahí hasta que salga la sentencia. Imagínate que hoy, lo decíamos, hay algún acto importante y el fiscal tuviera que ir. Entonces, también esto genera un poco de extrañeza en la opinión pública, si todos sabemos que esta persona tiene que salir de su cargo. Y luego también en el tema ya de un poco más de reconfiguración de qué creo que puede haber sido la sentencia. Ayer estuve hablando con juristas y a fin de cuentas un poco llegamos a la conclusión siguiente. Se le ha condenado por el tipo básico de revelación de secretos por razón de cargo, que serían estos 2 años de inhabilitación más la multa. Y esto me parece muy interesante, porque es el tipo básico y no el agravado, que es el que sí que provocaría cárcel. Es el tipo básico, me decían ayer estos juristas, porque el agravado solo habría sido en el caso de que se hubiese apreciado grave daño para los intereses públicos o del perjudicado, en este caso la pareja de Ayuso, González Amador. ¿Y por qué no se ha apreciado grave daño a González Amador? Porque el tema ya estaba en la prensa, que es un poco lo que estábamos hablando. Es decir, no es el fiscal el que de pronto un tema que nadie conoce y nadie sabe que existe, saca aquí la fiscalía una nota y de pronto saltó la sorpresa y se le ha arruinado la vida a este señor, sino que es que el tema ya estaba en la prensa, por tanto no es el tipo agravado. Esto me parece importante. Claro, y luego también había la duda de si él queda inhabilitado para simplemente ser fiscal general del Estado o de la carrera fiscal. De momento solo es para fiscal general del Estado. Pero ¿qué ocurre? Y esto es importante. Puesto que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla que si tienes una condena, en este caso por el tipo doloso, tienes que salir de la carrera, yo creo que a la larga también vas a tener que salir 2 años, estos 2 años de inhabilitación de la carrera fiscal. Que esto también me parece importante. La sentencia no lo reza como tal, simplemente lo aparta de la Fiscalía General, pero por el estatuto del Ministerio Orgánico de la Fiscalía, esos 2 años va a tener que salir del cargo. Entonces, esta es un poco la reconfiguración a la espera, obviamente, de ver el escrito, el negro sobre blanco. ¿Y por qué esto? Por razón de cargo. Y es un poco lo que estábamos diciendo también. Como que él es el último responsable de una organización jerárquica, se le asume esa culpa. A partir de ahí, yo creo que tenemos que leerlo bien y que esto quede bien cerrado. Es decir, si no hay una prueba de cargo directa porque los móviles estaban borrados, la reconstrucción, dicen todos los jueces, tiene que ser inequívoca, que esto solo pudiera conducir a él. Porque cuando tú no tienes una prueba directa, pues esto es como... Tiene que ser objetivable. Exactamente, que tú digas, mira, de esta reconstrucción de los hechos, la única conclusión que yo saco es que ha sido esta persona, no podría haber sido otra. Y a partir de ahí la discusión. ¿Qué puede ocurrir en adelante? Obviamente, una vez apartado, él tiene derecho a pedir su amparo en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ahí tiene que valorar si ha habido una vulneración del derecho a la defensa del fiscal, como hemos visto en otros casos. El Tribunal Constitucional no es un órgano jurídico como tal, no es la siguiente instancia después del Supremo, pero si ha habido una vulneración sí que puede tumbar, incluso puede tumbar la inhabilitación. Este es un poco para mí el recorrido de lo que vamos a ver. Y una pregunta de algo que ha hecho referencia antes Lasalle, que hablaba, sabíamos lo de los bloques, estaban presentes en ese tribunal y sabíamos que era ese 5-2, porque ya nos hemos acostumbrado a hablar de jueces conservadores y de jueces progresistas, lo hemos incorporado. El acuerdo hubiera sido imposible, lo digo porque, claro, la deliberación ha sido muy corta. Uno piensa que cuando hay desacuerdo en un tribunal tiene que prorrogarse los días de deliberación para ver si caen del otro lado, del que sea, si caen del otro lado los discrepantes. Eso daba igual, porque el bloque ya estaba hecho, es decir, desde el principio se sabía que esto iba a ser así. Sí, en el momento en el que cambia la ponencia es porque el tribunal ha fijado posición. Los 7 magistrados, cada uno ha fijado posición. Y las deliberaciones no llevan al cambio de posición. Y se supone que ha habido unas deliberaciones previas y ha habido un juicio que ha seguido y ha llegado a una conclusión. Y en el momento en el que en el seno de esa deliberación esa decisión es inamovible, pues es aritmética pura. 5 magistrados querían condenar, 2 magistradas querían absolver y una de esas 2 magistradas era la ponente, cambia la ponencia al otro bando y... Dejadme que salude a Joaquín Jiménez, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Primero la lectura que hace del fallo, que no de la sentencia, que es lo que estábamos hablando aquí, que estamos especulando porque no conocemos en qué se basa ese fallo.
Pues efectivamente, un fallo vale lo que valga su fundamentación. No conocemos la fundamentación. Lo que es evidente es que un fallo no puede justificarse en un acto de fe, en la creencia de un poder más o menos divino o mágico que determina quién es el autor y quién no es. Vale lo que valga su motivación. Y esa motivación hay que extraerla de la prueba que se haya practicado, bien durante la instrucción y sobre todo en el fallo. Perdón, en el plenario. Sí. De momento, una cosa que quedó clara, yo creo, durante el juicio, es que una prueba de cargo no existía. ¿Dónde puede estar entonces el eje? Aquí hablábamos si es la nota que sacó la Fiscalía. ¿Puede ser ese el eje de la argumentación? Vamos a ver, aquí hay una cosa muy curiosa que afecta, yo creo, que a la imparcialidad del propio tribunal. El tribunal sentenciador está compuesto por 5 magistrados, que fueron los que admitieron la causa cuando se remitió al Supremo, más dos magistrados más, total 7. La imparcialidad del tribunal queda, a mi modo de ver, severamente cuestionada por 2 razones. Primero, porque los 5 que lo admiten son los 5 que juzgan, con lo cual ya de alguna manera han prejuzgado un poco. Y en segundo lugar, porque ha habido un cambio, una innovación en el objeto del proceso. Me explico. Uh-huh. El objeto del proceso inicialmente era la nota informativa. El tribunal dice, no, la nota informativa no, pero sí que estos documentos que vienen anejos. Esto supone un cambio del proceso, sorprendentemente hecho por el tribunal, que admite la causa y es el que va a juzgar. Esto supone una iniciativa que lesiona, a mi modo de ver, de una manera grave la imparcialidad del tribunal. Es decir, luego la prueba de cargo que se ha practicado en el plenario, pues fundamentalmente es 2. La prueba documental, que fue una pesca de arrastre de libro, francamente, la desproporción desborda todos los límites por todos los lados, y luego una prueba testimonial, de testimonios de periodistas relevantes que se acogen a su secreto, el secreto que está en la Constitución, en el artículo 25, que hay que desarrollarlo, pero de todas maneras el secreto existe. Sí. Y en segundo lugar hay alguna prueba de un testimonio de cargo de una persona que es la fiscal de la Comunidad de Madrid, que de una manera clara ha patentizado una enemistad anterior al proceso. Los testimonios no se cuentan, se pesan. Y un testimonio de una persona que de una manera clara ha acreditado una enemistad con el imputado, pues la veracidad de ese testimonio por lo menos es cuestionable. La de los periodistas, pues evidentemente ellos se han acogido a su secreto profesional, que tiene un valor constitucional, y si no se ha hecho uso, no se ha creído a esos testimonios, pues es que han mentido, y es muy fuerte decirlo. Habrá que ver, insisto, el fallo vale lo que diga la fundamentación. ¿Se puede alegar el derecho a la privacidad cuando lo que se está haciendo es protegiendo una estrategia penal que está basada en una mentira? Vamos a ver, es que no entiendo la pregunta que me haces. Sí, todo esto surge por una mentira. Entonces, la aclaración de la mentira... Sí, ya te entiendo. Evidentemente, cuando hay un bulo acreditado, tú tienes que desmontar ese bulo. ¿Y eso lo tiene que hacer la Fiscalía General del Estado? Y lo tiene que hacer la Fiscalía porque es el garante del interés público, es un tema importante de sus legítimos derechos desde el propio estatuto. Ahora bien, para desmontar ese bulo hay que dar datos efectivos, hay que dar datos objetivos que acrediten que ese bulo es falso. Lo que uno no puede decir es que el bulo es falso sin más. Entonces el fiscal, con buen criterio, acredita por qué ese bulo es falso y da una serie de datos. Que luego esos datos sean al mismo tiempo los datos reservados que han motivado la condena, pues es que es una contradicción. ¿Cómo se va a desmontar? ¿Qué distinción hay entre la nota que acredita una falsedad y los propios datos que acreditan que eso ha sido falso? Es que es un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh.
Yo de verdad es que, en fin, no entiendo, porque es que además, en fin, de las dudas no puede surgir una certeza. Aquí estamos perdiendo esa sentencia. Sí. No, que estábamos perdiendo la conexión. Me decía, de las dudas no puede salir una sentencia. Una certeza, perdón. De las dudas no puede. No puede salir una certeza. Y una reflexión más. Si el si el fiscal general hubiera dimitido a lo largo de la instrucción, ¿se hubiera dictado sentencia condenatoria? Yo dejo la pregunta ahí. Pues con la pregunta ahí. Con la pregunta ¿Sí? con la pregunta nos vamos a quedar porque vamos teniendo problemas con la conexión, pero ha dado claro la explicación y la visión de Joaquín Jiménez, magistrado. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Interesante la pregunta, Lasalle. ¿Con la dimisión hubiera habido la misma sentencia? Pero esto es lo que venimos sosteniendo muchos. Es que el fiscal general del Estado, ante los hechos tal y como se han ido planteando en su proceso judicial, tenía que haber, de motu propio, tomado la decisión de dimitir para no comprometer la institucionalidad. Y hemos acabado con una situación absolutamente kafkiana, en un sentido literal, de ver cómo un fiscal general del Estado tiene que, durante el plenario, pues estar sentado con la toga puesta, con la toga, quitársela para comparecer, en fin, toda una serie de situaciones que son realmente lamentables en términos institucionales. Yo difiero de lo que ha señalado el magistrado. Creo que el Ministerio Fiscal no está para informar, o mejor dicho, combatir la desinformación que algunos puedan practicar. Es verdad que lo habitual cuando pasan estas cosas es anonimizar los implicados. Y aquí no se ha anonimizado al implicado. Desde un primer momento se ha planteado en la propia nota que eran aclaraciones de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la denuncia contra Alberto González Amador. Y se especifican pero en la mentira tampoco estaba anonimizado. Pero a mí me importa un poco. Quiero decirte, yo no tengo que juzgar. Es habitual, la Fiscalía es habitual. En los casos de fraude fiscal lo hemos conocido con futbolistas, con actores, y se han emitido notas informativas explicando los casos. Pero hay que recordar que también está personada el Colegio de Abogados de Madrid insistiendo en estas cuestiones e incidiendo permanentemente en la importancia de que alguien que tiene la custodia de unos datos personales no pueda revelarlos. En cualquier caso, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que después de haber estado planteando una guerra de barro mediático, donde ha estado en primer tiempo de saludo actuando de una manera directa, no solo la Fiscalía, sino el Gobierno, y habiendo convertido todo esto en un gran debate político que no tenga consecuencias políticas. Esta es la pregunta. Es decir, ¿esto no va a tener consecuencias políticas? ¿Lo vamos a dejar así? Déjame que se estáis haciendo el análisis encima, tanto Víctor como Estefanía, pero va a ser a la vuelta. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, José María Lasalle y Víctor Lapuente, monográfico en este Abierto de hoy por hoy sobre la condena al fiscal general del Estado. Y venga, Víctor, ¿qué querías hablar? Pues bueno, yo como José María creo que el fiscal general debería haber dimitido, una dimisión, como dice en su editorial de hoy El País, para evitar la tensión institucional, no como reconocimiento de culpa. Luego podría haber vuelto, ¿no? Pero yo creo que esto hubiera atemperado desde luego este vendaval que estamos viendo. Como el magistrado Joaquín Jiménez, yo creo pues que obviamente se tiene que imponer, y espero que se imponga en el argumentario de la sentencia, indubio pro reo, ¿no? Y que no se cuestione al fiscal, en este caso por la filtración, aunque sí por la nota. A diferencia del señor Jiménez, yo no puedo prejuzgar la parcialidad del Tribunal Supremo, como tampoco voy a cuestionar la imparcialidad del Tribunal Constitucional cuando emita un juicio sobre este caso, que seguramente va a suceder. Y luego Estefanía ha dicho una cosa antes muy importante, que es una condena, digamos, intermedia. El tribunal se ha quedado
en la mitad de la horquilla para la pena de inhabilitación y en la multa ha optado por la pena mínima. Esto yo creo que, pues bueno, para ser un golpe de Estado judicial contra la democracia ha sido un golpe, yo creo que bastante light, ¿no? Y creo que no tendríamos que haber llegado a esta situación, y siempre nos preguntamos desde el principio, desde la publicación de la nota de prensa que precipitó ya la demanda inicial, si lo que hizo el fiscal general había valido la pena, ¿no? En su empeño por ganar el relato, pues revelar datos de un contribuyente no solo no es admisible, sino que además puede ser delito, sea para lo que sea para desmontar un bulo, aunque sea para, no sé, para darle los datos de González Amador a San Pedro para que entre a los cielos. No lo sé, pero por muy noble que sea la causa, yo creo que esto no era necesario, y además es absolutamente contraproducente. Sí, yo me sumo a Víctor a este llamamiento un poco a la moderación, estas palabras grandilocuentes, golpe de Estado judicial, tal. Yo creo que esto deberíamos ahorrárnoslo. ¿Por qué? Porque si hoy uno se abona a esa teoría, cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencia, entonces que tendremos una especie de presunto contragolpe. Y todo esto, al final, lo que nos lleva es a una sensación de tensionamiento social muy importante. Yo no voy a abonarme a ninguna de estas teorías, y valoro mucho el esfuerzo que estamos aquí, sin toda la información todavía, de intentar poner razones o razonamientos. Creo que más ansiedad en la sociedad ahora mismo, ya como estamos, no hace falta. Y luego un poco la pregunta esta contrafáctica de qué habría pasado si el fiscal hubiese dimitido para enfrentar el juicio. Yo insisto, yo sostengo que tendría que haber dimitido. El contrafáctico nunca lo tendremos, pero sí opino que la defensa del fiscal hubiese brillado mucho más, porque era un juicio muy incómodo para todo el mundo. La Fiscalía, de algún modo, tenía que ir ahí a defender el prestigio de la Fiscalía. La abogacía, que la abogacía depende directamente del gobierno, ya tenía un papel desdibujado, o que cualquier observador externo no podía obviar eso, de algún modo, aunque estuvieran, obviamente, haciendo la tarea que ellos consideraban que tenía que hacer. Creo que hubiese brillado mucho más con un abogado que hubiese defendido al fiscal y hubiese ido pues con toda la artillería. Yo creo que la defensa también de algún modo estaba embridada, porque tenía la lupa de la sospecha encima, ¿no? Esta frase de Pedro Sánchez, ¿la Fiscalía de quién depende? La abogacía es una institución que depende directamente. Yo creo que hubiese brillado mucho más la defensa de Álvaro García Ortiz. Y por cierto, así como hago llamamientos a no usar palabras grandilocuentes, por también humanizar a la persona de Álvaro García Ortiz. Ahora que el juez García Castellón está anunciando su libro por los medios, el otro día dijo algo en el 24 horas que quiero decir para que humanicemos también a la persona de García Ortiz. Dijo que él tenía una buena opinión del señor García Ortiz, pero que creía que en este tema se había equivocado. Lo digo también porque de pronto vivimos en un contexto de personajes buenos y malos, deshumanizar a un ser humano, pues esto es lo que dijo un compañero suyo. Voy a hacer una cosa, Pedro, te voy a despedir porque llevas aquí mucho rato, has ido a casa a dormir, pero yo ayer te estuve escuchando cuando me acosté, porque vamos a entrar ya en el terreno político, y casi cogiéndolo por la última pregunta que también formulaba La Salle, las responsabilidades políticas. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en todo esto. Y es que vamos al capítulo de reacciones políticas. Hemos estado centrados mucho ahora en la parte más jurídica, en lo que se puede, porque insistimos, estamos hablando de un fallo, no estamos hablando de una sentencia. Este debate que tenemos hoy aquí lo volveremos a repetir en cuanto conozcamos el contenido de esa sentencia. Vamos con las reacciones políticas, porque se desataron inmediatamente después de conocer el fallo. Primero, el gobierno, que ya está en la labor, porque lo tiene que hacer, de proponer un nuevo fiscal general del Estado después de esta condena. Es un fallo que el Ejecutivo ya ha manifestado que no comparte, a la vez que sigue defendiendo al fiscal, la inocencia del fiscal general del Estado, y insiste en que ha sido condenado sin pruebas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. El Ejecutivo cree que no hay pruebas que sirvan para inculpar al fiscal general, y de hecho hay ministros como Óscar López, que estuvo anoche aquí en la SER en Hora 25, que hablan ya directamente de una condena injusta. Sí, López puso en parte voz al malestar que recorre ahora mismo el gobierno y las filas socialistas. En la Moncloa asumen los equilibrios que van a tener que hacer para expresar la crítica al fallo, pero sin ir abiertamente al choque contra el Poder Judicial. Por eso ayer asistimos a un reparto de roles. Mientras Sánchez no quiso hacer una referencia explícita a la condena y Bolaños mostraba la discrepancia del Ejecutivo, haciendo a la vez este llamamiento a la institucionalidad. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. Otro miembro del gobierno, Óscar López, en Hora 25, cuestionaba de manera directa al tribunal. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? No lo digo por decir. ¿Qué es lo siguiente?
para quien sí tiene pruebas de culpabilidad, va a quedar libre. El ministro de Transformación Digital y Función Pública en su doble condición de secretario general del PSOE de Madrid, que apuntaba sin citarlas a las causas que tiene abiertas González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Óscar López llegó a hablar aquí en la SER claramente de un fallo con tintes políticos. Yo creo que hay gente en la justicia que debería estar más preocupada por el buen nombre de la justicia y por el derecho y por la separación de poderes y sobre todo por una palabra que está perdiendo todo el valor del mundo, pero que la tiene, que es la verdad. Este fallo, lea usted los medios y verá que tiene una interpretación política. Los socialistas llevaban días asegurando que la Sala tenía muy difícil justificar una condena. El hecho de que saliera tan pronto hizo albergar en algunos miembros del Ejecutivo la esperanza de que podía haber una absolución. Otros dicen que tenían claro que iba a haber una condena desde el fin de semana. En cualquier caso, el golpe es evidente. El Gobierno había hecho una apuesta clara y arriesgada al lado del fiscal general. Lo que dicen es que esa estrategia creen que no les va a pasar factura, porque lo que están viendo en las bases del PSOE es que el pronunciamiento del Supremo les va a servir para cohesionar. Están encendidos los nuestros, nos decían ayer varios miembros del Ejecutivo, donde se ha puesto ya en marcha, Ángels, el proceso para designar a un nuevo fiscal. Esperan tener un nombre pronto, a principios de la semana que viene, una designación con la que el Gobierno espera mandar un primer mensaje de reacción a esa sentencia, a ese fallo de condena contra el fiscal general del Estado. Guille, gracias. Hasta luego. Mira, voy a recoger esa pregunta que dejaba en el aire Óscar López cuando decía una condena sin pruebas. ¿Qué va a pasar? ¿Que alguien que esté en un proceso en el que sí haya pruebas de su delito va a salir libre? ¿Se va a ir de rositas? Isabel Vega, vuelvo contigo. Estás ahí, ¿no? Sí, aquí claro, sigo. Es que esta es la otra incógnita que se abre, si la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso va a intentar utilizar esta condena para pedir la nulidad de las causas que hay abiertas contra él. Hay que recordar que Alberto González Amador tiene ahora mismo abiertas 2 piezas separadas, pero claro, nada tienen que ver con este fallo, son hechos completamente diferentes. Sí, los expertos nos dicen que precisamente por eso no sería aplicable un asunto al otro, porque no hay vasos comunicantes entre las dos causas. La defensa de González Amador ha introducido argumentarios sobre la vulneración de su derecho fundamental, tanto a la defensa como a la presunción de inocencia, casi cada vez que se ha dirigido tanto a la juez instructora de Madrid como a la Audiencia Provincial en sus recursos, el último hace solo unos meses. Él mismo resumía su posición durante el juicio. Escuchamos un momento. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto. Aún no ha planteado una nulidad como tal. Hubo un intento, eso sí, de parar máquinas de los 3 empresarios denunciados junto a él. Pidieron al Supremo que paralizase la causa en Madrid en tanto se investigaba a García Ortiz, y la respuesta fue que esa no era la instancia adecuada. La cuestión es si González Amador va a utilizar ahora la sentencia, y la respuesta parece ser que sí. Y el resultado es incierto porque no hay precedentes en un caso como este. Para la defensa la clave siempre ha estado en unas frases del propio Supremo recogidas en el auto que abrió causa contra el fiscal general. Resulta obvio, decían ahí los magistrados, que la difusión de aquel correo puede tener repercusión en la presunción de inocencia y puede condicionar, señalaba, la tramitación de ese otro proceso abierto en los juzgados de Madrid. Está por ver si la sentencia refiere a algo más sobre este asunto que ellos luego puedan intentar alegar para pedir nulidades. Isa, ahora sí, gracias. A vosotros, buen pues día. Mira, vamos con la reacción que ha habido por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene prevista una comparecencia este mediodía. Ayer no podía ocultar su satisfacción, lo hizo a través de las redes sociales, entre otras cosas porque esto les sirve para seguir ahondando en la teoría de un gobierno, un Estado contra un ciudadano particular, que es como se ha referido siempre a su pareja, obviando que ha contado en todo momento con la defensa de la administración madrileña y que todo nace de la administración madrileña, porque quien lanza la mentira es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es un cargo de la Comunidad de Madrid. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Buenos días. Ella no ha hablado en público, como decía, se espera que lo haga a lo largo de esta mañana, pero sí se ha pronunciado en redes, dice que esta noticia ha tenido repercusión en el mundo entero, y a la espera a ver de lo que dice hoy, lo que sí sabemos es que ella y su entorno consideran la condena como una victoria de un español, de un ciudadano particular contra todo el Estado. Sí, habrá que esperar al mediodía para escuchar a Ayuso, pero lo que nos cuenta su entorno es que está muy satisfecho
satisfecha porque, según dicen, el fallo del Supremo valida la teoría que ellos han defendido desde el primer momento, que todo esto era una operación de Estado contra un particular, contra Alberto González Amador, que buscaba atacar políticamente a la presidenta Ayuso. Sobre todo, lo que me sorprende es que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, sea novio de quien sea. Este es el discurso que ahora ven validado. Se trata, dicen, de un éxito de la democracia. Ayuso escribió en redes precisamente que en una democracia libre no se pueden utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo. Lo escribió también en inglés, que es una forma de decirle al mundo que ella llevaba tiempo denunciando lo que pasa en España, y es que estamos, según ella, en los primeros pasos de una dictadura. Torija, gracias. Hasta luego. A la reacción de Isabel Díaz Ayuso, veremos qué es lo que dice. Ella forma parte de esa media España que celebra la sentencia, como el Partido Popular en general, como la cúpula de Génova, porque creen que el fallo evidencia la independencia judicial de nuestro sistema, pero que sobre todo sirve como munición, evidentemente, contra el gobierno que empezó a utilizar ayer mismo ya Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. No tardó nada el Partido Popular en pedir otra vez un adelanto electoral, la dimisión del presidente, porque en Génova insisten en que Pedro Sánchez debe asumir responsabilidades políticas después de esta condena judicial, no solo por el fallo, sino porque dicen ha quedado demostrado que todo este caso ha sido una persecución, y ahí asumen las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido una persecución a una rival política. Y tanto que las asumen, solo había que ver ayer las caras en la sede para calibrar el disfrute que está experimentando el PP con este fallo. Habíamos visto un avance en redes sociales donde podíamos leer de todo por parte de dirigentes populares. Cosas como que García Ortiz es un delincuente y Sánchez la carcoma del Estado de Derecho. Y eso es de lo más suave. El caso es que Feijóo se plantó en el atril de Génova, escoltado por las banderas de España, de la Unión Europea, y leyó una declaración en la que se entregaba por completo a las tesis de Ayuso, de su novio, de Miguel Ángel Rodríguez. El fiscal no es otra cosa que una pieza más en el ajedrez de Moncloa contra la lideresa madrileña. Se prestó a ser un peón y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma. A partir de ahí, lo decía Sánchez, lo siguiente estaba claro. Se ha pedido la dimisión de Sánchez tantas veces que en esta ocasión no iba a faltar. Pero antes, Feijóo reclamó disculpas. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez, en primer lugar, disculpas a la justicia y a la ciudadanía. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Justo hace unos minutos, Génova acaba de anunciar que Feijóo le va a preguntar el miércoles que viene al presidente en el control quién va a pedir perdón a los españoles. La segunda petición que hacía Feijóo es que limpie la Fiscalía, y la tercera, ya sí, que ponga las urnas. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Pero porque esa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará. Lo importante es el imperio de la ley, no el imperio de Sánchez, remachó el líder de la oposición, y un poco más tarde Cuca Gamarra volvía a sacar la cara por Ayuso en Hora 25 con Aymar. Quien ha sido juzgado es el fiscal general del Estado, quien ha sido condenado es el fiscal general del Estado, y quien es la víctima es aquel quien ha visto vulnerado sus derechos, única y exclusivamente. A ver si ahora el mundo va a ser al revés. Pero reitero, esta sentencia tiene una trascendencia política y interpela directamente a Pedro Sánchez. Pero ojo, porque no todo es alegría y alborozo en Génova. Hay un mix de sentimientos. Por un lado, sorpresa por la celeridad de los magistrados. Por otro, satisfacción al disfrutar de otra estación en el calvario del gobierno. Pero también un regustillo de frustración porque nos reconocen. Aunque esto debería ser un punto y aparte, de momento va a ser un punto y seguido. La historia va a seguir igual. Asumen en el PP que aunque se haya despeñado, García Ortiz no se va a llevar con él al fondo del precipicio al presidente del gobierno. En cualquier país normal esto provocaría una enorme crisis, pero aquí lamentan nada va a cambiar. En Génova no se plantea la moción de censura, seguirán con la presión a los socios dando por sentado que va a ser estéril. Nos lo explican con una metáfora. Junts es como ese novio que rompe la relación, pero luego le dice a Sánchez que se quede a dormir por la noche. Junquera, gracias. Gracias. Sí que va a ser estéril la presión a los socios. Bueno, con Junts siempre es imprevisible, pero de momento los socios de investidura y los socios de gobierno están apoyando al gobierno, están apoyando a Pedro Sánchez. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Cuestionan el fallo del Tribunal Supremo prácticamente todos y todos muestran el rechazo a esa condena. Sí, y es que lo que apenas hemos visto en esos 2 años de legislatura, que es poner a todos los socios de acuerdo, sí lo vimos ayer tras el fallo contra el fiscal. De izquierda a derecha, el bloque de la investidura coincide en tildar la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como golpe judicial. En Sumar consideran que es un fallo basado en indicios débiles y anoche, en Hora 25, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hablaba de un sector de la judicatura que quiere acabar con este gobierno. Tan disparatado y es tan evidente lo que se está intentando que lo único que transmite esta sentencia es la imagen de que hay determinados sectores de la judicatura que quieren de alguna manera colaborar en derribar al gobierno. También coinciden los independentistas catalanes en hablar de guerra judicial y tanto Esquerra como Junts recuerdan que ellos ya lo sufrieron durante el procés. Sin embargo, sí difieren en su conclusión. Rufián hablaba de golpismo y pone el foco en Ayuso, mientras que Nogueras criticaba al Supremo y a la Fiscalía, con recaudo incluido para el PSOE. Hay una parte del Poder Judicial que hace mucho tiempo que hace golpismo. Ya está, porque los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial. És así de duro. El mensaje és claro, Ayuso no se toca. Els catalans som els menys sorpresos per aquest desenllaç, perquè coneixem el Suprem i també perquè sabem de qui depèn de la Fiscalia. I pel PSOE, la justícia deixa de ser justa només quan els afecta a ells. Para el PSOE, la justicia deja de ser justa cuando les afecta a ellos, decía la portavoz de Junts. Anoche, en Hora 25, también estuvo Yone Belarra y habló de lawfare, recordó la persecución judicial contra Podemos y defendió la figura del fiscal. Estamos ante puro golpismo judicial y ante los intentos por parte de la derecha política y mediática de tirar un gobierno legítimo porque no les gusta, simple y llanamente. También coinciden con este análisis en Bildu, mientras que en el PNV, Ángels, dicen estar perplejos con el fallo del Supremo. Josu, gracias. A vosotros. Una pausa y analizamos las reacciones políticas. En el abierto, Estefanía Molina, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Análisis de las reacciones políticas con un punto así como de desazón, Víctor, porque esto no va a acabar con nada. Es decir, el hecho de que no sea una sentencia unánime, las posturas van a seguir cada una en su sitio. Sí, pero me gustaría empezar alabando unas declaraciones. Me gustaría alabar las palabras del ministro de Justicia. Yo creo que discrepó del fallo de la sentencia, pero luego llamó a la moderación y al respeto a las instituciones. Y eso me parece, me parece que fue una muy buena intervención. Se distancia de otros del Partido Socialista que han hablado de que se ha puesto en riesgo el Estado de Derecho, de que se ha condenado a alguien sin pruebas, etcétera. Eso me parece absolutamente precipitado. También creo que el presidente Sánchez se podría haber abstenido ayer de insinuar, como dijo, de que nos encontramos entre el dilema de, por un lado, la soberanía popular que supuestamente representa el Ejecutivo y por otro lado la amenaza de tutelaje de la democracia que supuestamente pretenden ejercer los jueces. Creo que se lo podría haber evitado. Creo que todavía las más criticables son las declaraciones de los socios diciendo que una parte del Poder Judicial hace golpismo. Bueno, si hay una parte que lo hace, también la otra parte lo hará, ¿no? Porque si ahora García Ortiz interpone un recurso de amparo en el Constitucional y vamos a ser futurólogos, imaginamos que anula por 7-5 la sentencia del Supremo, entonces eso también será golpismo, pero de otro lado. Yo creo que no. Y yo creo que lo que es más importante es señalar que yo creo que no existe el lawfare en España. Es decir, no existe una confabulación entre los jueces y la derecha en España. Y a los datos me remito. Yo creo que no hay ninguna democracia que haya sentado en el banquillo a más representantes de los grandes estamentos de la sociedad, de la banca, de la Casa Real o del Partido Conservador, ¿no? El Partido Popular tiene no sé si más de 30 causas abiertas y sentencias pendientes. Entonces, menudo lawfare más de chicha y nabo si es así, ¿no? Y por último, a Ayuso. Yo creo que si quería más impacto internacional en su descrédito de la democracia española, el mensaje no tendría que haberlo hecho también en inglés, sino en ruso, quizás, ¿no? Y a Ayuso le digo lo mismo que al gobierno, ¿no? Contención. Ni el ataque, ni el fallo es un ataque definitivo al Estado de Derecho que dicen algunos de la izquierda, ni tampoco es el ataque definitivo al gobierno que sostiene la derecha y en particular Ayuso. Sí, yo creo que el ministro Bolaños ha sido moderado y también lo elogio porque se ve venir la tostada de los socios. Los socios ya han salido a decir, oiga, gobierno de España, si usted cree que esto ha sido injusto o que hay lawfare en España, que yo no creo que lo haya, pues reforme la ley del Consejo General del Poder Judicial para que sea el gobierno con su mayoría, sus socios plurinacionales y de izquierdas, y que la derecha no tenga ninguna participación en esto. Como ya hemos visto algunas voces del bloque plurinacional que lo han dicho. O sea, si usted cree, pues no vuelva a pactar más con la derecha ninguna configuración judicial. Claro, eso en caliente, pues entiendo que mucha gente dice, sí, que hágase.
pero si tú lo piensas en frío, esto para empezar que Europa nos pondría la lupa encima, y luego que yo creo que en España no me parecería bien ni ahora ni cuando gobernar la derecha, porque si hoy los órganos constitucionales, los órganos que se deciden en las altas instancias jurídicas, se deciden en gobierno y socios, quiero recordar que mañana será Partido Popular y Vox. Entonces, este juego del revanchismo es un carril de dos vías. Es un poco esto de cómo se destruye la democracia, pues cuando no hay raíles, ni hay contención, ni hay tolerancia mutua. Esto para mí es fundamental. Pero claro, ahí los socios, ¿no?, un poco arrimando las cosas a su sardina, pues unos el procés, los otros lo otro. Que por cierto, los del procés no sé qué se quejan, porque han tenido indultos y una amnistía que de hecho se la ha avalado de momento el abogado de Europa. Exactamente, y el abogado siempre indica lo que es probable que acabe resultando finalmente. Este es el tema principal. Y sobre el tema de Ayuso, su pareja González Amador unos días es un particular, unos días ella lo defiende desde la tribuna de la Comunidad de Madrid. Creo que... Bueno, y ella que habla del aparato del Estado, el aparato de la Comunidad de Madrid se puso al servicio del señor González Amador. Bueno, claro, es que fíjate, ¿no? Al final aquí yo creo que ha habido una persona pícara, que es Miguel Ángel Rodríguez, que con sus tweets y sus interlocuciones y esta información que no era cierta, esta idea de querer vender que la Fiscalía reventaba acuerdos porque la Fiscalía tenía órdenes para amargarle la vida al señor García Ortiz, pues, al señor González Amador. Bueno, pues ha quedado bastante retratado en el juicio. Cuando dijo que él no, ¿cómo dijo esto? Que él no se amparaba en una fuente, que él era periodista. Pues con más motivo, te tendrías que amparar en una fuente. Lasalle. Bueno, si tú has estado planteando una batalla sobre la información y desinformación y has pretendido defender la verdad también a través de la comunicación informativa y no a través de los tribunales, te encuentras con que finalmente el Gobierno de Madrid y particularmente su presidenta y Miguel Ángel Rodríguez pues se tienen que jactar públicamente de haberle ganado al Gobierno con una mentira. Una batalla, efectivamente, con pero una mentira. Este es un debate al que tenemos que ir acostumbrándonos porque forma parte de eso que se denomina la posverdad y por lo tanto hay que interiorizar que estas son las cuestiones sobre las que es muy difícil no verte libre de que el barro al final también acabe salpicándote. Esto se podía haber evitado haciendo las cosas como se supone que institucionalmente le corresponde hacer a quien es fiscal general del Estado. Y este es el debate, yo creo, más importante y lo más comprometedor que aquí se ha planteado. Que ahora alguien se esté jactando públicamente de haber obtenido una victoria en estas condiciones, a mí personalmente me parece patético y me parece bastante despreciable. Pero me parece que lo realmente comprometedor es que tenemos ahora mismo la Fiscalía General del Estado abierta en canal en su crédito, que al fiscal general se le ha condenado y que además hemos visto que el Tribunal Supremo ha tenido que estar planteándose un debate judicial en los términos que hemos conocido durante la práctica de las pruebas. Y todo esto, insisto, con una consecuencia política evidente, que es el daño directamente a la institucionalidad del Estado de Derecho, que no tiene manera de repararse. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que no tiene manera de repararse. Que luego los socios del Gobierno digan probablemente lo que algunos ministros se muerden la lengua, pues hasta cierto punto resulta razonable porque en el fondo Esquerra Republicana, Junts, están deseando evidentemente pillarle por el pescuezo al Tribunal Supremo después de que les condenara, ¿no?, por haber hecho lo que hicieron. En fin, esto es algo que el Consejo de Europa y que la Comisión Europea viene planteando desde hace mucho tiempo. Y es que, desgraciadamente, hay injerencias políticas en la administración de justicia en nuestro país y es responsabilidad de los partidos. Y para esto es para lo que deberíamos tratar, de alguna manera, de aprovechar lo que nos ha pasado y lo que se ha puesto de manifiesto ayer, ¿no? ¿Y tú crees que se va a aprovechar? Es obvio. Venga, que... No hay más preguntas, no hay más preguntas, señoría. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Pues vamos a ir terminando este intenso, interesante abierto y vamos a abrir la siguiente página, que es la del magazine. Vamos a estar muy pendientes en el magazine. Nos van a contar aquí Pepe Rubio, Iñaki Pascualena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos van a contar lo que vamos a hacer, pero vamos a estar muy pendientes porque hay el acto de conmemoración de los 50 años de la restauración de la monarquía en el Palacio Real. Es un acto que empieza a las 10:30 de la mañana. Va a hablar el rey Felipe VI. Ya saben que es un acto al que no está invitado quien restauró la monarquía, que fue Juan Carlos I, el rey emérito. No va a estar en ese acto y es interesante ver cómo y sobre todo qué dice el rey Felipe VI, que va a pronunciar unas palabras sobre todo esto, tanto con su padre, sobre el franquismo, que también ayer estábamos conmemorando el 50 aniversario de la muerte del dictador, y por eso vamos a estar muy pendientes de esas palabras del rey Felipe VI. Pero de momento nosotros a lo nuestro, chicos. Y mientras tanto, Aroa Moreno Durán, que nos va a presentar Mañana matarán a Daniel, que es una novela, su última novela, que va sobre los últimos fusilados del franquismo, que fueron el 27 de septiembre de 1975, 2 meses escasos antes de que muriera el dictador. Aroa Moreno va a ser la novela de la semana, y también los que quieran, los oyentes, 900, 100, 800, porque a partir de ahora pueden llamar para decir esa novela que les ha marcado, que les ha gustado y que quieren que el resto de los oyentes puedan leer. 900, 100, 800. Y además, no nos va mal interrumpir la entrevista porque al final todo va muy ligado. O sea, estamos hablando de la misma época. Y a partir de las 11, música. Estamos escuchando una canción de Queen que cumple exactamente hoy 50 años. Así que vamos a repasar esta canción y este álbum, A Night at the Opera. O sea, la mañana siguiente de la muerte de Franco estrenaron esta Efectivamente, canción. Se estrenó esta canción, You're My Best Friend. No sé si lo habrían hecho aposta, pero... y nada, 50 años después, pues lo vamos a... El disco de Queen, que tiene mucha presencia, también la novela de Aroa Moreno Durán. Sí. Así que nada, lo celebraremos hoy, el disco de Queen, y repasaremos también los mejores discos del año 75. Y también vamos a recibir la visita de Luz Casal, que casi lleva también 50 años sobre los escenarios, 40 y muchos largos, y viene a presentar su nuevo disco que se llama Me Voy a Permitir, que saldrá la semana que viene. La tendremos aquí a Luz Casal. Y va a cantar. Una curiosidad, en la noche que asesinaron a los últimos fusilados de Franco, la música que sonaba en las discotecas de Madrid era Saca el Whisky Cheli. ¿Ah, sí? Casi nada. Sí. Y que no se nos olvide que vendrá Luz Casal. El número 1 de 40. Que vendrá Luz Casal, pero para cuando se nos apaga la luz, viene también Aitor Albizu adentro. Es verdad. Así que... eso ya no me gusta tanto. Estefanía Molina, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.